Pasó en la Tunguska siberiana en 1908. ¿Fue un meteorito, un cometa o algo más? Hola a todos, gusto saludarles. Soy Basilio Cot y hoy voy a platicarles lo que fue uno de los eventos de explosiones en la atmósfera que más dificultad han presentado para su estudio, el cual, por cierto, sigue abierto. Les comparto esta muy interesante historia. Era la mañana del 30 de junio de 1908. Recién había empezado el siglo. A las 7:17 de la hora local, en algunas aldeas y poblados cerca de las colinas aledañas al lago Baikal y al río Tunguska, todo en pleno centro de la todavía Unión Soviética al norte de Mongolia. Esa zona, caracterizada por bosques abundantes de coníferas y hielo la mayor parte del año, permafrost, era de las más inaccesibles en esa época y aún hoy día. Tiene algunas aldeas de pobladores rusos y algunas etnias locales. Uno de los pobladores, de apellido Seminov, de origen ruso, que estaba cerca del lugar a punto de tomar su desayuno, observa cómo el cielo se parte en dos y una gran luminosidad similar al sol le lastimaba la vista. La división se hace más grande y parecía que hacia esa dirección al norte de su posición, todo el cielo se cubría de fuego. Casi inmediatamente empezó a sentir un gran calor en su cuerpo, como si la camisa le quemara. Quería arrancársela. De pronto el cielo se cerró, sonó un fuerte golpe y fue arrojado a varios metros de donde se encontraba. Perdió el sentido unos minutos y al volver en sí, escucha un estruendo como si miles de piedras cayeran sobre él y su esposa. Ambos se cubren la cabeza. Inmediatamente después el cielo se abre y un viento ardiente circula con gran fuerza haciendo surcos entre las casas, los cultivos y dañando la cerradura de metal de su granero. Aldeanos de la tribu Shanyahir coinciden en su testimonio y observan cómo los árboles son derribados al suelo llenos de fuego y ellos mismos son derribados por la palizada que les alcanza. El periódico Sibir de la época describe el fenómeno que se presenció por los lugareños. Fue observado bastante por encima del horizonte hacia el noroeste un gran rayo de luz azul con una nube en forma de cola cilíndrica por espacio de 10 minutos. Al ir acercándose a la superficie, el bólido incandescente se manchaba de oscuro hasta que se perdió de vista. Apareció una gran ola de nubes negras y se escuchó un gran estruendo como de artillería. Otros dos periódicos de la época dieron cuenta del suceso, el Siberian Live y el Krasnoyarets. Todos los testimonios coinciden en señalar que hubo al menos 4 fuertes estruendos con sus respectivas ondas de choque, que hubo temblores y que hubo lluvia de restos que dañaron casas y cultivos. Las ondas de choque afectaron la zona a varios centenares de kilómetros de distancia, rompiendo ventanas y derribando personas en todas direcciones. Para que se den una idea de la magnitud del evento, ondas sísmicas fueron registradas en Alemania, Dinamarca, Croacia y Reino Unido, y tan lejano como hasta Washington DC en Estados Unidos, alcanzando un 5 en la escala de magnitudes de Richter, para que se den esa idea. Varios días después, los cielos de Asia y Europa se cubrieron de luz, que hasta se podía leer un periódico al aire libre durante las noches en Londres. Lo inaccesible del terreno impidió realizar estudios sobre lo sucedido en la zona. No hay carreteras y básicamente el tránsito es vía fluvial en algunos pocos meses del año. Además de que en esa época había cierta convulsión social, lo cual dificultaba el paso a través de ciertas regiones. No fue hasta 10 años después que una expedición, que por cierto no pudo llegar hasta la zona cero de la explosión, recabó suficientes testimonios como para aventurar la teoría del meteorito y justificar ante el gobierno una nueva expedición posterior. Sería en 1927, hasta 1927, cuando investigadores pudieron llegar hasta el sitio de la explosión y la descripción que hicieron fue impactante. Había una zona de aproximadamente 8 kilómetros de diámetro quemada. En esta zona no había ningún cráter, pero tenía todos los troncos de los árboles en su interior en pie, totalmente quemados y sin ramas. Imagínense la escena. Alrededor de ese epicentro se encontró un área mayor quemada de aproximadamente 2.150 kilómetros cuadrados de área, en la que todos los árboles habían sido derribados y apuntaban sus troncos
hacia el exterior del epicentro. Seguramente por el efecto de la explosión, los arrojó hacia afuera como se hace con este juego llamado de los palillos chinos, que al soltarse todos se abren en todas direcciones. Para que se den una idea de la extensión del daño, si uniéramos el área de las ciudades de Nueva York y de la Ciudad de México, sería precisamente equivalente a los 2.150 kilómetros cuadrados que tuvo la zona afectada directamente. La forma del área dañada era singular. Asemejaba la silueta de una mariposa o de un ave con las alas extendidas, es decir, dos extensiones semicirculares hacia los lados y una transversal más pequeña en el centro. La extensión del área equivalente a la envergadura de las alas medía unos 70 kilómetros de largo. Y la zona transversal al centro, equivalente al cuerpo del ave o la mariposa, se extendía por 55 kilómetros. Esta silueta sería un elemento importante para identificar una teoría consistente que intentaría explicar el suceso más de medio siglo después. Fueron varias las expediciones que durante varias décadas después del suceso se realizaron y cuyos estudios geológicos, principalmente, establecían que el fenómeno se había derivado del ingreso de material del espacio exterior a nuestra atmósfera. Durante esas décadas y conforme la información y los datos de los hallazgos se compartían, se iban conformando diferentes teorías, las cuales con el tiempo han ido dando forma a una explicación más sólida y más comúnmente aceptada. En las primeras décadas se pensó que el origen había sido el ingreso de un cometa a la atmósfera. Como estos visitantes están conformados normalmente de hielo, era posible que al ingresar a la atmósfera y derivado de la presión y la fricción con las capas de aire, este explotara antes de tocar el suelo, generando todo el daño, la onda expansiva y la luminosidad los días posteriores. Sin embargo, el hallazgo de minúsculas esferas en el suelo y en los troncos de los árboles daban cuenta de material metálico de magnetita y silicato, más consistente con un asteroide rocoso que con un cometa. Los rastros de hasta un 10% de níquel confirmaban su origen proveniente del espacio exterior. Después vino la teoría de un meteorito mezcla de roca y metal, que al ingresar a gran velocidad en la atmósfera no se desintegró rápidamente, sino que fue acumulando mucha más energía cinética hasta que cerca de la superficie ya no pudo sostenerse más y explotó, dejando todas esas partículas metálicas por todo el terreno y dispersando gran parte de la masa de roca en todas direcciones, aunque realmente no se encontraron fragmentos muy grandes. Ya más recientemente, derivado del estudio del meteorito de Chelyabinsk en Rusia en 2013, el cual explotó en la atmósfera dejando un grave daño en edificios y personas en muchos kilómetros de extensión, así como los testimonios de los testigos que aseguraban que el ingreso del objeto tenía un ángulo de inclinación respecto a la vertical muy alineado al horizonte, se empezó a pensar en que el visitante no habría explotado y desintegrado en la atmósfera, sino que había tenido una trayectoria oblicua, es decir, muy inclinada, lo cual habría provocado que generara una manifestación de energía cinética al rebotar en la atmósfera, generando un efecto de rozón en la superficie terrestre. Esto habría sido consistente con la cantidad no tan grande de material encontrado y el hecho de que no existiera cráter a pesar de la gran liberación de energía explosiva. Además de que las simulaciones con maquetas de bosques y explosiones a escala provocadas por los investigadores, las cuales fueron guiadas por cables sobre esas maquetas, eran también consistentes con la forma del área afectada, que como les mencioné, parecía la silueta de mariposa o de ave con las alas extendidas. Ya después de 2013, con estudios in situ y los resultados de 4 modelos por computadora que utilizaron los datos diferentes de todas las investigaciones anteriores y que habían sido ya actualizados por científicos modernos, se establece una explicación más consensuada. La comunidad de científicos en universidades en Rusia y la misma NASA comparten datos consistentes sobre toda la evidencia y nos permiten tener una visión de lo que realmente se cree que sucedió esa mañana de junio de 1908. Un cuerpo pedregoso de entre 50 y 80 metros de diámetro ingresa a la atmósfera con un ángulo de aproximadamente unos 30 grados respecto al horizonte y con una velocidad de 55,000 kilómetros por hora
explota a una altura de entre 10 y 14 kilómetros de la superficie terrestre, liberando una energía equivalente a una explosión de entre 10 y 30 megatones. Para que se den una idea, esta liberación de energía equivale a más de 1000 veces la liberada en las explosiones de las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Todavía hay un dato adicional a manera de epílogo de este extraordinario suceso. En 2007, investigadores estudiaron un lago llamado Checo, en la región de la Tunguska, cerca al lugar del impacto, y descubren evidencia que es consistente con un origen producto de un fragmento del meteorito de 1908. La evidencia indica un corte transversal del lago en forma de cono, con una orientación en dirección hacia el sitio de la explosión. Tiene dos tipos de sedimentos con características diferentes, una capa más suave y otra más caótica con material más grueso, y su división es consistente con la época de la explosión. Los restos de plantas acuáticas aparecen después de la época del impacto y son ausentes antes de este. Las lecturas magnéticas detectan un cuerpo sólido de material rocoso de al menos 1 metro de diámetro en el subsuelo, en la parte más profunda debajo del lecho del lago. Buena evidencia. Actualmente hay teorías en proceso por la Royal Astronomical Society que dice que en realidad sí era un cuerpo de hierro de entre 100 y 200 metros, que a una velocidad de 11.2 kilómetros por segundo dio un fuerte rozón a la atmósfera en un recorrido de 3000 kilómetros por el firmamento, poco menos de la distancia que hay de Tijuana a Guatemala, y que en su punto de inflexión más cercano a la Tierra, a una altitud mínima de 11 kilómetros, generó una explosión que liberó toda la energía que les comenté. Es evidente que las investigaciones, aunque lentas por las dificultades del terreno, siguen avanzando y están en proceso confirmando o descartando todas estas teorías. Pero bueno, la historia no termina ahí. Existe un manuscrito de un ruso llamado Valery Uvarov, de quien se dice que formaba parte de la Russian Geographical Society y de la Agencia Nacional de Seguridad de San Petersburgo, el cual se publica en la misma época en que este estudioso y escritor crearía una organización para el estudio de los ovnis. Este ruso, Valery Uvarov, pues realmente no tenemos en internet mucha evidencia como para rastrearlo y para poder asegurar todos estos datos que se comparten, pero pues ahí está el manuscrito, ¿no? El manuscrito yo lo vi y está en internet. De acuerdo a lo ahí descrito por Uvarov, se realizó una gran recopilación de testimonios e investigación respecto a una serie de fenómenos presenciados por centenares de testigos en diferentes regiones del centro de Rusia y que nos plantean una historia mucho más increíble y difícil de explicar. El sistema de defensa de los calderos. Calderos entre comillas, por supuesto. Básicamente el documento, que es bastante amplio y cuyos detalles son consistentes con los hallazgos de otras agencias y universidades en Rusia, habla de unas estructuras de metal, las cuales se han reportado semienterradas en el permafrost siberiano y que de acuerdo a los testimonios tienen alrededor de 7 o 9 metros de diámetro. Son de un metal que parece cobre, pero recubierto con una capa que lo hace tremendamente duro, que ha enfermado a quienes se han acercado, produciendo efectos similares a los producidos por la radiación y que en ocasiones actúan como chimeneas, entre comillas, expulsando emisiones de plasma electromagnético, el cual genera explosiones con liberación de energía y a los cuales se les atribuye la destrucción de 3 meteoritos en esa zona en diferentes épocas. Por supuesto, el de Tunguska, que aquí les estoy describiendo, uno más en Chulín en 1984 y otro más recientemente en Vitim en 2002. La dinámica de este sistema de defensa terrestre o extraterrestre, como sabemos, básicamente consiste en que, por alguna razón desconocida, quienes los construyeron pueden detectar cuando algún objeto proveniente del espacio exterior es una amenaza para la Tierra y se activan, produciendo las emisiones de las bolas de plasma, las cuales literalmente ubican y destruyen cualquiera que sea la naturaleza del intruso en la atmósfera. Lo sé, es difícil de creer,
pero hay cientos de testimonios de pobladores de la parte central del territorio ruso que dan cuenta de que antes de que esos meteoritos fueran destruidos en el aire, porque ninguno de ellos tocó tierra entero, las bolas de plasma fueron vistas con trayectorias muy diferentes, a veces encontradas, dirigiéndose al mismo punto donde interceptaban a los meteoritos. La forma en que se describen, como una luz blanca azulada en un cielo despejado, no corresponde a meteoritos en combustión por el ingreso a la atmósfera. Producen rayos en todas direcciones como si estuvieran cargados de electricidad estática y magnética o ionizados, y tienen velocidades inferiores a los meteoritos, con trayectorias horizontales y no cayendo, e inclusive quemando las copas de los árboles y emitiendo un sonido como el de crepitar característico de la estática eléctrica, o cuando va a caer un rayo que se escucha como una lluvia de piedras. Así no se comportan los meteoritos. Entonces, todos estos testimonios, centenares de ellos, en diferentes regiones de esa zona, pues hacen consistente esto que se está describiendo. Adicional a esto, también hay testimonios sobre un ruido como de trenes sobre unos supuestos rieles metálicos subterráneos, temblores y a los animales huyendo previo a que se genere el evento de la destrucción de los meteoritos. Evidentemente, estas son señales y detalles muy peculiares que ya en conjunto pues nos hablan de algo mucho más diferente. Por último, dos datos adicionales. En cada caso, coinciden que los meteoritos explotan en el aire, pero hay muy pocos fragmentos que llegan al suelo. Básicamente lo que encuentran son esas diminutas esférulas de magnetita y silicato, en todos esos casos. Esto es como si las bolas de plasma electromagnético persiguieran al meteorito, lo fragmentaran, atrajeran los pedazos hacia ellas y lo evaporaran o derritieran en su mayoría, quedando como restos expulsados en todas direcciones, esas gotitas en forma de esferas cargadas electromagnéticamente con restos de silicato, el cual se puede obtener por fusión de carbonato de metal alcalino. Y el dato final de esta historia, extraordinaria historia, por cierto, increíble, de los calderos, entre comillas, que nos cuidan, es que cuando se publicó el documento en 2004, aún no ocurría la explosión en el aire del meteorito de Chelyabinsk en Rusia, el cual está relativamente cercano a la explosión del meteorito de Chulym en 1984 y del que se sabe tenía un gran tamaño, del que también existe un video en donde parece que un objeto sólido atraviesa el centro, expulsando material del meteorito hacia el frente, y en el que el objeto que atraviesa no se destruye, sino que continúa con su trayectoria horizontal, mientras la del meteorito era descendente. O sea, no parecía ser un fragmento del propio meteorito, sino que venía de otra dirección y se fue en otra dirección diferente. No estaba cayendo como el meteorito. Era horizontal su trayectoria. Ahí están los videos en internet. Instantes después de este impacto, el meteorito no resiste la fricción de la atmósfera y explota. Pareciera como si el objeto que lo atravesó aceleró su proceso de destrucción. Sí, estoy consciente, son datos inquietantes. Si todo esto es cierto, que aparentemente así lo pareciera dado los centenares de testimonios y la evidencia, sería interesantísimo investigar sobre estos calderos, entre comillas. Sin embargo, lo verdaderamente inhóspito del terreno hace casi imposible acercarse. Además de que los nativos, quienes normalmente debieran de servir de guías por lo agreste y difícil del terreno, no se atreven a internarse en la zona por temor a lo que han estado viendo en la tierra y en el cielo desde sus antepasados en generaciones anteriores. De hecho, los nativos de la zona le llaman el Valle de la Muerte, puesto que en donde se han ubicado en la antigüedad esos calderos, el terreno es árido, no hay animales y la poca vegetación circundante tiene mutaciones extrañas. En fin, toda una historia que vale la pena seguir investigando. Aquí solo les he compartido un resumen y algunos detalles, pero en el documento mencionado los hay por decenas, hasta mapas con las direcciones que los testigos han descrito. Es muy interesante. Por cierto,
este evento de la Tunguska siberiana, desconocido por muchos, se ha inmerso en la cultura popular, teniendo menciones en diferentes expresiones artísticas. Las hay en películas como Ghostbusters, Hellboy y Star Trek, en series como The X-Files, en varias canciones, como por ejemplo en el video de la canción de Metallica llamada All Nightmare Long, en varias obras literarias y novelas, y en infinidad de videojuegos como Call of Duty y Assassin's Creed, por comentar algunas de tantas menciones que se han hecho del incidente de Tunguska en 1908. Estos fenómenos nos recuerdan por su magnitud y poderío lo insignificantes que somos ante las fuerzas de la naturaleza y el universo, y cómo éstas pueden generar una gran afectación a nuestro planeta y a la vida que aquí se alberga. Hay que destacar, por supuesto, el enorme mérito que ha tenido la comunidad científica con sus investigaciones, ya que la dificultad para acceder al terreno y la evidencia después de tantos años ha sido un obstáculo difícil de vencer, y gracias a su perseverancia es que hoy podemos tener mucha más certeza de lo que provocó tanta afectación y la naturaleza misma del origen del fenómeno ese día de 1908. La voluntad humana puesta a prueba para entender al universo y las fuerzas que en él se manifiestan. Espero que les haya gustado esta historia. No se pierdan la próxima. Estoy seguro que será igual de interesante. Nos vemos muy pronto.